Estas comentadísimas imágenes de Pedro Sánchez abordando al presidente estadounidense Joe Biden por los pasillos de la OTAN han eclipsado por completo el anuncio de que la Alianza Atlántica celebrará una cumbre en Madrid en 2022. La OTAN tiene en Valencia su cuartel general terrestre de alta disponibilidad, con sedes en Bétera y en Santo Domingo, en pleno centro de Valencia. Buenas tardes. Vuelven las reivindicaciones valencianas a Madrid. Ayer fue el turno del derecho civil valenciano y hoy quien se manifiesta en la capital es la plataforma Per un Finançament Just, que esta tarde se entrevistará con la ministra de Hacienda. Y atención a este dato, 1 de cada 6 personas mayores de 60 años ha sufrido algún tipo de abuso, una estadística que ha empeorado con la pandemia, según la ONU y la Organización Mundial de la Salud. Hoy es el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y el Maltrato en la Vejez. Vientos de tormenta, vientos de cambio, vientos de guerra, vientos de gloria. Hoy es el Día Internacional del Viento también. Antonio Pardo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Qué importante es el viento. Pues sí, efectivamente, en esta vorágine de días internacionales de todo, hoy nos detenemos un poco en el Día Internacional del Viento. Es verdad que es uno de los parámetros, junto con la precipitación, la humedad, la temperatura o la presión atmosférica, que nos sirven para medir la meteorología, para medir las condiciones en un día y por extensión para ver qué pasa con el clima. Pues bien, es el clima, es el Día del Viento, es un viento, el fenómeno que nos hace sentir más confort, menos confort y desde luego que va a seguir soplando más o menos en unos sitios o en otros, aunque el planeta Tierra pues vaya calentándose poco a poco. Antonio, ayer hizo mucho calor. ¿Nos espera hoy un día igual? Pues sí, más o menos igual. A estas horas las temperaturas son muy parecidas y además con poco viento. Por lo que hablábamos del confort, es verdad que es un día caluroso, es verdad que un poquito más bajas las temperaturas, pero muy poco. Calor plenamente veraniego, ambiente algo menos variable que ayer, cuando en la provincia de Valencia volvimos a tener alguna tormenta a últimas horas de la tarde. Y como vemos, pues muchas nubes altas, mucho polvo en suspensión que nos deja cielos ambarinos, cielos amarillentos, con mala visibilidad. En definitiva, pues el verano que está prácticamente a la vuelta de la esquina. Nos está saliendo una semana de lo más reivindicativa autonómicamente hablando. Ayer la reclamación de la restitución del derecho civil valenciano que perdimos a instancias del gobierno de Zapatero se enseñoreó en el Congreso de los Diputados, en el que Juristes Valencians celebró un seminario. Y hoy es la plataforma Per un Finançament Just la que se ha desplazado a Madrid para reivindicar la justa y urgente reforma del sistema de financiación autonómico, tantas veces prometida y de la que depende la supervivencia económica de la Generalitat. Han ido a Madrid el presidente de la patronal, los líderes sindicales y los síndics en les Corts, excepto el de Vox. También ha acudido Fernando Giner, de Ciudadanos. Posteriormente se ha incorporado a la comitiva el popular Carlos Mazón. Esta tarde la plataforma se reúne con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Ni ayer ni hoy se espera realmente algún cambio significativo más allá de las promesas de futuro en este estado de cosas, pero los grandes partidos políticos van a tener muy buenas oportunidades este otoño de mostrar su sensibilidad para con los principales problemas de los valencianos. Valencia es la tierra de las flores, de la luz y ahora también de los congresos nacionales. En el último mes hemos calentado motores con el Congreso Confederal de la UGT, por el que desfilaron todos los ministros y que clausuró el presidente del Gobierno. Congreso, por cierto, subvencionado con 255.000 euros de dinero público valenciano. Y en octubre, los dos partidos más importantes de nuestro país celebrarán sus enclaves orgánicos en la capital del Turia. El PSOE ya anunció hace unos meses que del 15 al 17 de octubre celebrará su Congreso Federal en la capital valenciana. Un guiño de Pedro Sánchez y de José Luis Ábalos al presidente Ximo Puig, que ha sido el más fiel escudero del presidente del Gobierno en temas tan complicados como los indultos y la gestión de la pandemia. Y ayer mismo supimos que el Partido Popular celebrará su convención nacional también en octubre y también en Valencia. Será el primer fin de semana y servirá, entre otras cosas, para lanzar la imagen del nuevo presidente regional, Carlos Mazón, que asumirá su nuevo cargo el 3 de julio.
Gobernar España pasa por hacerlo en la Comunidad Valenciana. Es por ello que los dos principales partidos de nuestro país han decidido que el otoño político arranque en la capital del Turia. Pues a ver qué dan de sí, Vicente. O de no, Raquel. Vamos a ver, será un otoño calentito, como se decía antiguamente respecto de las movilizaciones sindicales, ahora será de movilizaciones políticas. Las últimas informaciones provenientes de Madrid indican que los indultos del gobierno a los políticos catalanes condenados van a ser oficiales antes del día de San Fermín, del 7 de julio, es decir, de aquí a apenas 3 semanas, como mucho 3 semanas. Eso y la posible crisis de gobierno que viene sonando desde hace también bastante tiempo, ha puesto en guardia a los partidos políticos por si, con esos problemillas ya resueltos, Pedro Sánchez decide a medio plazo cualquier tipo de adelanto electoral. Bueno, el que le concierne a él sería el de las generales, pero también se podría producir alguno por parte de Ximo Puig, en concreto el de las autonómicas valencianas. Y eso, esas dos cosas, esas dos opciones, esas dos posibilidades han acelerado, a su vez, los movimientos internos en los partidos valencianos. Compromís, por ejemplo, pendiente de Congreso, también dentro de poquito, se debate entre tejer alianzas con Podemos y los comunes de catalanes, como pretende Mónica Oltra, o hacerlo con Más País, el partido de Errejón. Seguro que no lo resolverán a patadas. PP y PSOE, por su parte, como ya han escuchado, van a celebrar grandes cónclaves en otoño en Valencia. Esperemos que no nos tomen solo por plato y que la presencia de tanta gente que manda o que va a mandar se note en algo. Les doy 2 ideas: financiación autonómica y problema de suministro hídrico. Pero hoy nos habla de otra cosa en España y en parte del extranjero, que del paseo de 30 segundos por los pasillos de la OTAN, durante el que a Pedro Sánchez le dio tiempo a decirle a Joe Biden, seguramente sin que él pudiera llegar a contestarle ninguna, todas estas cosas. Decirle que yo no tengo un cronómetro de cuánto me he reunido o no con el presidente de Estados Unidos, pero le puedo garantizar que ha sido un poco más de esos segundos que usted hace referencia. Hemos tenido precisamente una breve conversación y posteriormente un breve paseo. Y fíjese si me ha dado de sí la conversación, porque hemos estado hablando precisamente de reforzar esos lazos que tenemos militares, tanto Estados Unidos como España. Seguidamente también hemos conversado, y yo en particular, sobre la situación en Latinoamérica. Le he felicitado también por la agenda progresista que ha puesto en marcha y sobre todo por esa vuelta a los grandes consensos multilaterales, sobre todo del cambio climático y del Acuerdo de París. Miren, lo que anunció el Palacio de la Moncloa el viernes a través del diario El País resultó ser exacto. La información decía: lo de Sánchez y Biden el lunes no será un simple saludo. ¿Pero hubo o no hubo conversación? Dices, pues no está claro, porque igual Biden no dijo ni media palabra, que solo habló Sánchez. Como llevaba la mascarilla puesta, pues es imposible saberlo. Es verdad que de la recreación que de esa conversación hizo después nuestro presidente ante la prensa, podría deducirse que el único que habló fue Pedro Sánchez. ¿Biden dijo algo o se limitó a dejarse acompañar? Dura más, es verdad, dura más la versión que da el presidente Sánchez de su conversación con Biden que la conversación misma. ¿Ha tardado más en contar lo que dice que habló que el tiempo en el que estuvo con ese hombre para hablar con él? ¿Qué necesidad hay de hacer ridículos como estos? Además, con una lectura gestual muy concreta, que es la lectura gestual del que va al lado, del que va andando y va otro contándole milongas y... Sí, no te preocupes, sí. Le faltó, ya les digo, la palmadita en el hombro. Bueno, es que hasta el propio Sánchez se le escapaba la sonrisa tonta cuando... Eso de... Bueno, también le he felicitado por la agenda progresista, que es extraordinario. El empeño de Moncloa por publicitar este breve encuentro, según su propia definición, ha empañado en la que podía haber sido la gran noticia de esta cumbre, la designación de Madrid como sede de la próxima cumbre de la OTAN a celebrar el año que viene, con ocasión del 40º aniversario de la polémica entrada de España en la Alianza Atlántica. Del famoso referéndum que había prometido el PSOE para sacarnos de la OTAN, en la que nos había metido la UCD, hemos pasado a incluso tener una base militar de la Alianza en territorio valenciano.
Valenciano, con sedes en la antigua Capitanía, en Santo Domingo y en Bétera. Vamos a hablar un poco más de esta cumbre con nuestro experto internacional, Jesús de Salvador. Buenas tardes, Jesús. Esta semana parece que las noticias internacionales pasan por Bruselas. Sí, buenas tardes, Raquel. Es lamentable, pero sí, la política nacional ha absorbido y se ha interpretado en clave doméstica esta política de pasillos de inspiración berlanguiana, ahora que estamos en su centenario, pero ha sido realmente la cumbre de la OTAN 2021. Tiene una gran importancia porque es la apertura de un nuevo situación, un nuevo capítulo en las relaciones y el vínculo transatlántico después de los años anteriores con Trump. Pues hubo una época, Jesús, que las relaciones con los americanos y con la OTAN en España estaban en entredicho. Pues efectivamente, Raquel, en los años 70, la transición, y en los 80, pues había un mantra en la izquierda española de que bases fuera, bases americanas, y OTAN no, de entrada no. Pero bueno, llegó Felipe González y todo cambió. Y ya se hizo, como has dicho, su referéndum, el referéndum para la permanencia, con su coste político también para los socialistas, e incluso un ministro de ese gobierno socialista, Javier Solana, llegó a ser secretario general de la Alianza Atlántica de la OTAN, incluso una época compleja como fueron los bombardeos en el 99 de Belgrado y Serbia. Jesús, ¿y cuáles han sido los puntos más relevantes de esa cumbre? Pues fíjate, como decíamos, de las cuestiones más relevantes es un poco el cambio de formas, ¿no? Había ciertas tiranteces y el vínculo transatlántico entre la administración Trump, pero la administración Biden ya se ve que es mucho más diplomática, las formas, los modos, proclive al multilateralismo, y se ha insistido nuevamente en la amenaza que supone ruso. Se ha involucrado un poco el elemento, se ha introducido en la agenda de la OTAN el desafío chino, esa nueva lucha por la hegemonía mundial, la complejidad de los riesgos y amenazas a los que nos enfrentamos y también la cuestión del gasto. Se recuerda cómo en la cumbre de Gales del 14 se fijaron unos mínimos de gasto a los cuales parte de Europa, entre la que nos incluimos España, no llegamos a ese gasto. Y finalmente, como muy bien has adelantado, esa gran noticia de que somos el próximo país escogido para celebrar la cumbre OTAN 2022. ¿Y existen repercusiones más cercanas? Pues efectivamente, entre nuestros vecinos, en nuestro vecindario hay miembros de ese, como muy bien has dicho, cuartel general de la Alianza Atlántica, uno de los cuarteles generales que han liderado esa transformación en aumentar el músculo en la organización con despliegues rápidos, la punta de lanza, y son parte de esa nueva estructura de seguridad y defensa que está desarrollando la Alianza Atlántica en esta posguerra fría, en este nuevo siglo XXI. Y además no solo tenemos el cuartel general de la Alianza Atlántica, sino hay otros elementos para hacer frente a estas nuevas amenazas híbridas y de zonas grises en los conflictos, como son, por ejemplo, el mando de operaciones especiales en Alicante o el regimiento de inteligencia con sus IOPS y el regimiento de operaciones de información en la propia Valencia, que son elementos muy importantes de esta estructura de seguridad. Y lo último que ha trascendido en Bruselas, estas conversaciones, es que parece que puede haber un acuerdo sobre la cuestión de los aranceles, que tuvo su origen en el problema de Airbus con Boeing, ¿no? En esa lucha de esos dos grandes industrias aeronáuticas, que fue el origen de todo, de los grandes aranceles y peleas de exportaciones entre Europa y Estados Unidos. Y parece que, según los últimos datos de última hora, se puede ir solucionando. Pues Jesús, muchísimas gracias por atendernos una semana más. Y buenas tardes. A vosotros. Gracias. Buenas tardes. Adiós. Y de la cumbre de la OTAN pasamos a la del G7, en la que la lucha contra el COVID ha sido una de las grandes protagonistas. Las 7 potencias participantes en esta cita han acordado que durante el próximo año donarán 2.000 millones de dosis de vacunas a los países más necesitados. De las conclusiones de este encuentro hablamos con Enrique Baqué, experto en vacunas y vicepresidente de la Asociación de Químicos de la Comunidad Valenciana. Buenas tardes. Buenas tardes, Ana. Enrique, hablamos de 2.000 millones de dosis de vacunas. ¿Son suficientes? ¿Cuántas dosis se estima que son necesarias para inmunizar a la población? Bueno, llegarían hasta
2.300 teóricamente a final del año que viene. Verdaderamente para vacunar a la población mundial es insuficiente. La Organización Mundial de la Salud, su presidente habla de una necesidad de 11.000 millones para que la población, el 70% de la población mundial estuviese vacunada en el próximo G7, que será en Alemania. Esto es prácticamente imposible, por desgracia, porque estos 2.300 millones son, digamos, el grueso de la aportación. El otro país que podría aportar, y de hecho lo estaba haciendo, al mecanismo COVAX con miles de vacunas, era la India. Pero la India, por desgracia, debido a su propio problema, situación nacional, y debido también a ciertos problemas que ha tenido la principal productora de allí, que es el Instituto Serum, pues no va a exportar, digamos, no va a donar dosis para el mecanismo COVAX, con lo cual, ¿de dónde van a salir esos 11.000 millones de vacunas? ¿Y cómo se producirá, Enrique, esa entrega de vacunas? ¿Tiene que ver una relación con el sector privado? Bueno, en principio la idea es que los gobiernos compren al sector privado las vacunas y luego las entreguen a los países, digamos, en desarrollo, sea por donaciones directas, acuerdos entre países, sea a través del mecanismo COVAX, que es, digamos, el que tiene la Organización Mundial de la Salud para recibir y luego repartir entre los países más necesitados. El hecho de que se tienda por parte de los países, digamos, donantes al mecanismo bilateral hace que se produzca ciertas ineficiencias, porque ya no se entregan a aquellos países donde más urgentemente necesitarían las vacunas para evitar la propagación del virus, sino a aquellos países con los que tú tienes acuerdos, que no tienen por qué ser necesariamente donde, insisto, más urgentemente se necesitan. Estamos hablando de un número insuficiente de dosis. Entonces, ¿cuál debería ser el plan de actuación? El plan de actuación tendría que ser lograr que estos países pudieran fabricar sus propias vacunas. Evidentemente, no el principio activo, eso está fuera de su alcance a corto plazo, pero sí mediante un mecanismo de transferencia de tecnología que les permitiese por lo menos recibir los principios activos de los países occidentales y, bueno, pues llevarlos a diluirlos y luego distribuir las vacunas entre sus conciudadanos. Esto requeriría un mínimo de un año, pero todo lo que no sea que esos países sean capaces de producir por sí mismos es prolongar la pandemia, tanto a ellos como indirectamente a nosotros. Y Enrique, ¿qué hay del tema de la liberación de patentes? ¿No se ha tratado? No, sorprendentemente el presidente norteamericano no se ha defendido por ellas, pese a que en mayo dijo que era favorable, con lo cual, bueno, aunque ahora mismo se está tratando el tema en la Organización Mundial del Consumo, ha quedado diluido por parte del G7. Desde luego he sabido que tanto Alemania como el Reino Unido están completamente en contra, y lo que sí que se ha explicitado pues es un deseo de colaborar tanto en lo que es la transferencia de tecnología que decíamos antes, como en lo que es, digamos, las trabas que hay al comercio internacional. Porque, claro, muchas veces el problema son las materias primas que integran la vacuna y que sencillamente no son exportadas. Por ejemplo, Estados Unidos no está exportando muchas materias primas. Está siguiendo con la política de América primero, ¿no? Entonces, bueno, no parece que sea un pronunciamiento demasiado firme a favor de esa transferencia de tecnología tan necesaria. Y ya por último, Enrique, ¿cómo ha quedado la investigación sobre el origen del virus? ¿Sigue adelante? La investigación sigue adelante, pero también ha sido una decepción en este G7 la actitud que ha tomado el grupo, porque digamos que han pedido, literalmente, pedimos que haya una investigación, digamos, independiente y libre por parte de las autoridades sanitarias, se refiere a la Organización Mundial de la Salud, pero no lo plantea en forma de exigencia. Me explico. Si una fábrica hace un vertido o hay un escape de manera que hay daño sobre la población, esa fábrica tiene que pagar. Entonces, bueno, hay que investigar muy bien cuál es el origen del virus y quien quiera que lo haya producido, si es de origen, digamos, accidental, pero humano, pues debería, lógicamente, atender a las consecuencias, ¿no? y a las reparaciones.
Bueno, Enrique, pues muchísimas gracias por atendernos una semana más y poner luz en este tema. Hasta la próxima semana. Gracias, buenas tardes. Gracias. Pasan aproximadamente 5 minutos de las 2:30, llevamos unos 20 minutos anunciando todo lo que ocurre en la Comunidad Valenciana y precisamente nos desplazamos ahora a la Comunidad Valenciana porque aquí lo que preocupa es que los principales afectados de los últimos brotes masivos sean menores de edad. Nueva alerta por 2 grandes brotes de COVID en la Comunidad Valenciana. Así lo refleja el último parte de Sanidad. Ambos son de origen social y ambos tienen más de 10 personas positivas de edades comprendidas entre los 16 y 19 años. El primero de estos procede de Torrevieja, con 17 personas afectadas. Todo apunta a que su origen fue el pasado 15 de junio a raíz de una fiesta en una discoteca de la población. Y luego empezaron todos a descontrolarse y se quitaron todas las mascarillas. Cada vez más gente contagiada y solamente por una noche de discoteca. A lo mejor es un poco pronto para abrir las discotecas. Un establecimiento que por prevención este fin de semana ha cerrado sus puertas. El otro brote preocupante es el originado en Valencia. Las primeras informaciones apuntan a que también parte de una discoteca, aunque por el momento no ha trascendido de cuál se trata. Todavía les queda que vacunarlos a ellos y una vez que estén vacunados, pues ya serían otras cosas. En total, la última actualización de Sanidad nos deja con 190 casos, ningún fallecimiento y con una presión hospitalaria estable. Aun con estos 2 grandes brotes nos recuerdan que no hay que bajar la guardia porque el virus continúa estando entre nosotros. Elda homenajea a los superhéroes y superheroínas del municipio, los niños y niñas que han superado este difícil año COVID dentro y fuera de las aulas. Unas pancartas colocadas en la fachada del ayuntamiento recordarán su comportamiento ejemplar en esta pandemia. Han llevado mascarillas durante todo el curso y se han familiarizado con geles y distancias. No me ha agobiado mucho la mascarilla, la verdad. Y el gel, pues, me gustaba y todo al final. Han pasado frío en los meses más duros del invierno, han seguido las normas al pie de la letra, pero además, fuera de las aulas, se han encontrado los parques precintados. Un año difícil, sin duda, en el que nos han dado una auténtica lección a los adultos. Han sido los que mejor se han portado, sin lugar a dudas. Desde el principio han asumido absolutamente todo, se han organizado. Elda se ha implicado de lleno en este curso escolar, dotando a las escuelas de purificadores, refuerzos de limpieza y material de prevención. Ahora, con el curso casi acabado, ha querido hacer un homenaje a los alumnos de todos los centros educativos de la ciudad, que esta mañana han asistido a la colocación de unas pancartas en el consistorio. Y creíamos que no puede ser de otra manera que la ciudad de Elda tuviera un homenaje, un pequeño detalle, un homenaje a estos niños y niñas, a toda la comunidad educativa en definitiva, pero protagonizados los niños y niñas de Elda. Y ciertamente pues ser de agradecer por parte del ayuntamiento que reconozcan pues eso, el papel que han tenido ellos. Yo creo que también han sido un poco los que han normalizado esta situación, los niños en sí, porque era todo tan extraño y tan raro que el que ellos tuvieran cierta normalidad, aunque fuera dentro de esos grupos burbujas y tal, pues ha dado un poco de estabilidad a lo que era el centro en sí y a la sociedad, entiendo que también. En este año en el que la infancia ha sido la gran olvidada, estas pancartas, ubicadas en los balcones del Ayuntamiento de Elda, suponen todo un reconocimiento al comportamiento heroico de todos esos niños y niñas que han asumido sus responsabilidades con total normalidad en este año COVID, que nos ha trastocado a todos. Sí. Y de los más jóvenes a los más mayores, las cifras de maltrato a personas mayores asustan y tras la pandemia solo han empeorado. El porcentaje de ancianos maltratados aumentó durante el confinamiento y desde la Organización Mundial de la Salud y la ONU advierten sobre la necesidad urgente de hacer más visible este maltrato. El maltrato de las personas mayores es un grave problema que afecta a millones de ancianos en todo el mundo. La crisis del COVID-19 ha agravado su situación y solo en 2020, en la provincia de Castellón, Cruz Roja atendió a 144 personas mayores que sufrieron maltrato. La Organización Mundial de la Salud señala que 1 de cada 6 ancianos en el mundo sufren algún tipo de maltrato provocado o asociado directamente a su edad. Unas cifras que alertan sobre la gravedad y magnitud del problema. Con el objetivo de combatir esta situación, Cruz Roja ha puesto en marcha una campaña que, además de atención directa a las víctimas, incluye actividades como talleres de autoestima o iniciativas para promover una buena convivencia con las personas mayores.
En la misma línea, la ONU invita a reflexionar sobre este drama y a luchar unidos para frenar el incremento de esta lacra y hacerla más visible. Entre 2019 y 2030 se espera que el número de personas mayores de 60 años aumentará en casi un 40%, un dato que deja muy claro que en el futuro habrá más personas mayores que jóvenes en el mundo. Precisamente por esta razón, ha llegado el momento de prestar más atención a una problemática que, inevitablemente, acabará afectándonos a todos. Pues ya lo han escuchado, 1 de cada 6 personas mayores de 60 años ha sufrido algún tipo de abuso. Hoy, 15 de junio, se celebra el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y el Maltrato en la Vejez. Hablamos con Sergio Cañellas, director de la Residencia San Francisco y San Vicente de Manises. Buenas tardes. Buenas tardes. Sergio, un estudio reciente certifica que durante el confinamiento el abuso de personas mayores aumentó considerablemente. ¿Qué medidas se llevan a cabo en una residencia como la vuestra para evitar este tipo de situaciones? Bueno, lo primero que quería compartir con vosotros es la buena noticia de que nuestra residencia no ha tenido ninguna persona mayor contagiada por COVID en todo el 2020 y hemos llegado a la vacunación libres de COVID, ¿no? Señal de que se pueden hacer las cosas bien. Hemos desarrollado 2 iniciativas para la prevención de estos riesgos. Una fue el programa No Sujetes, que suponía la retirada de todas las sujeciones físicas que se usaban en el ámbito residencial y que hemos conseguido tener un 0% de personas en el que se usan sujeción, ¿no? A base de tecnología, circuitos seguros, formación y tal, que eso ha sido un éxito. Y por otro lado, un programa que se llama de atención centrada en la persona, en la que junto con la ARES Comunidad Valenciana buscamos hogarizar las residencias, que se parezcan más como casa, porque como casa en ningún sitio. Y desde ese concepto, a través de cambios ambientales, organizativos, formación, personalización en la atención, intentamos que la persona reciba el trato digno y que se reconozcan sus derechos a la hora de ser cuidados. Los abusos a nivel tanto físico como psicológico a personas mayores son una realidad escandalosa, pero tristemente es algo invisible. Claro, hace falta sensibilidad porque la infantilización, el edadismo, el paternalismo, todo esto son formas de maltrato de las que a veces no somos conscientes y que simplemente nos aplicamos en la relación con las personas mayores por el hecho de ser mayores. Y esto no es así, son personas adultas con plenos derechos y que tienen que tener reconocida su dignidad a la hora de ser tratados. Da la sensación que nuestra sociedad y también nuestras autoridades han dejado un poco de lado a nuestros mayores. Bueno, se han realizado muchos esfuerzos, tanto económicos como sociales, para prevenir el control de la enfermedad, pero al mismo tiempo, en este deseo de evitar riesgos, en algún momento se ha podido ser un poco paternalista, no dejándoles decidir el nivel de riesgo al que estaban dispuestos a asumir ellos mismos. Sin duda son también el colectivo más golpeado por la pandemia. ¿Cómo ha sido vivir este último año? Pues ha sido muy intenso, ha requerido un gran esfuerzo humano, personal, de compromiso, pero bueno, es posible hacerlo, es posible atender, estableciendo canales de comunicación constantes con el entorno, sobre todo de las personas que viven una situación de aislamiento, que están solos en su casa, que tienen dificultad para salir, porque eso es un precursor de un riesgo de maltrato. Sergio, nos comentabas que estáis ya todos vacunados y, sin embargo, no hay que relajar las medidas ni un poco. ¿Parece que se vea ya un poquito la luz al final del túnel en todo este asunto? Sí, la Comunidad Valenciana a partir del 9 de abril implicó un cambio de modelo de atención en el que se ha ido abriendo progresivamente. En este momento es posible salidas, visitas, pernoctaciones, vacaciones, todo esto que es bastante parecido a la realidad. Sin embargo, internamente mantenemos muchas medidas de prevención y control para evitar que si hubiera un contagio se extendiese a todos los usuarios, claro. Pues muchísimas gracias por atendernos, Sergio. Buenas tardes. Muy bien, hasta luego. Gracias. La Comunidad Valenciana se ha convertido en una de las comunidades de referencia para Iberdrola. El impacto socioeconómico de la actividad de la compañía en 2020 alcanzó los 780 millones de euros en nuestra comunidad, reforzando así su papel como uno de los principales motores de la región. Durante el pasado ejercicio, la compañía realizó pagos por valor de 166 millones de euros a más de 460 proveedores valencianos e invirtió cerca de 200 millones de euros.
La compañía ha acelerado además sus inversiones en la comunidad, destinadas al despliegue de proyectos renovables, movilidad eléctrica y autoconsumo, para seguir promoviendo la reactivación económica y el empleo. Y ojo, porque las apariencias engañan. La idílica imagen de los flamencos pintando de rosa la Albufera de Valencia encierra un conflicto en ciernes entre ecologistas y agricultores. De hecho, hay gran malestar entre los cultivadores de arroz valencianos por la creciente presencia de flamencos en el lago. Importantes grupos de hasta 400 aves se están dispersando por el lago, concretamente por los arrozales, y están destrozando las cosechas. Desde Abasaja alertan que esto podría ser solo el principio. Flamencos, que era una població que estava situada en puestos molt concrets, està disseminant-se per tota la Marxal i està causant greus danys. Lamentablement, estos danys, estos perjudicis econòmics es tenen que soportar els agricultors, ja que l'única medida que tenia per a minimitzar estos danys és el seguro horari, però lamentablement les limitacions que té este seguro no va cobrir els danys que fan aquestes aus en el cultiu de l'arròs. Per tant, enguany tindran que suportar una vegada més els danys i els destrossos que fan aquests animals en els seus cultius. Controlado un incendio en San Antonio de Benajever que ha calcinado por completo la nave de una empresa de viveros próxima a la carretera CV35. En total, 5 dotaciones de bomberos han trabajado en la extinción y se ha tenido que activar la situación 1 del Plan Especial de Incendios Forestales. Seguimos con sucesos. Detenidas 25 personas en Alicante por tráfico de drogas. En total, la Policía Nacional ha incautado ni más ni menos que cerca de 15.000 plantas de marihuana. Estas son las imágenes del momento de la detención. La envergadura de la operación requirió de la coordinación de un amplio dispositivo conformado por más de 80 agentes. Las plantaciones se encontraban en 4 viviendas de las localidades de Benifallim y Cocentaina. El cabecilla y sus principales colaboradores ya han ingresado en prisión. Avui parlarem del nom de la llengua del Regne de València. Sabem que els ascendents immediats de Germans Ferrer o d'Ausiàs Marc eren catalans. Però quan els intel·lectuals valencians anomenaven la llengua que parlaven, li dien valencià o llengua valenciana. Per entendre-ho, cal tindre en compte que la referència a les filles del llatí era amb noms genèrics, escriure en vulgar, parlar pla. Apareixen noms particulars cap al principi del segle XIV, poc abans de quallar la consciència de valencianitat. A més, els valencians volíem tindre el mateix pes que Aragó i Catalunya dins de la corona d'Aragó. Si afegim que la llengua és un factor social important, entendrem que Vicent Baital hagi trobat que entre 1350 i 1500 anomenem valencià o llengua valenciana la llengua que parlem. Convé remarcar que no era un nom local, com es veu en Antoni Canals. En 1391, des de Barcelona, li encomanen la traducció d'una obra llatina que ja s'havia traduït prèviament. La causa era que el model s'havia quedat antiquat. En l'edició, l'autor diu que ha traduït l'obra al valencià encara que ja estava traduïda al català. Com a precisió, comentarem la llengua d'Ausiàs Marc. Trobem més natural el model de Martorell, cosa comprensible. Recordem que cap a 1400 els poetes encara escrivien molts occitanismes. Marc se'n separa, diu, lleixant a part l'estil dels trobadors. Però és natural que perduren components. Un exemple, així com sell significa així com aquell. Visibilizar a muchas de las mujeres que sentaron las bases de la innovación y la ciencia en la enfermería. Ese es el objetivo del libro Enfermeras Invisibles, que se ha presentado hoy en la Universidad Católica de Valencia.
como bien hemos visto todos durante la pandemia, las enfermeras son protagonistas de los cuidados y están en primera línea en la atención a los pacientes y a la salud en general de nuestra población. Y no puede quedar en el olvido el hecho de que muchas otras enfermeras a lo largo del tiempo pues han ideado, inventado y construido grandes cosas sin que nosotros lo supiéramos, y era algo que no se contaba en las aulas, y por lo tanto pues nuestros alumnos y nosotras mismas no teníamos esos referentes y los necesitamos, por supuesto. Pues con las imágenes de este libro nos despedimos. Volvemos a las 8:30 con Luis Motes en una nueva edición de nuestro informativo. Y después, El Faro. Les dejamos ahora con Antonio Pardo y el tiempo para hoy. Que pasen una muy buena tarde. Sean felices. Oh,